¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sección de historia, a esta sexta sesión, perdón, de historia del arte. Les había comentado la sesión pasada que posiblemente el tema de arte de la antigua Grecia pues lo tuviese que dividir en dos por cuestiones de tiempo, y pues dicho y hecho, no iba ni a la mitad o estábamos casi en la mitad cuando pues por cuestiones de tiempo decidí cortarle, ¿no? Pues esta va a ser la segunda parte de lo que viene siendo el arte de la antigua Grecia. Antes de continuar, me gustaría recapitular de una manera muy breve lo que vimos en la sesión pasada. Les decía que Grecia pues es una cultura pues muy rica en varias formas de arte. Sin embargo, vivió muchos cambios políticos, históricos, fueron esclavizados, fueron conquistados. Entonces esto hizo que cambiara mucho su forma de arte, o que incluso se perdiera evidencia de su arte. Les había dicho que en una ocasión pues algunas partes dejaron de creer en sus dioses y ellos solitos estaban haciendo la destrucción de santuarios, de esculturas y de varias cosas. Y también pues les dije que en caso de la pintura las evidencias más rescatables estaban en jarrones, pero si supongamos que una pintura así no las tenían porque estaban hechos de un material de madera, y pues eso agarraba y no tenía, digamos que la humedad se lo consumía, le salían bichos y no. Entonces lo más rescatable está en jarrones, en vasijas. Eh, 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 Les dije que también, independientemente de que tuviesen a sus dioses, también se habían llenado de mucha política, lo que a los políticos les interesaba mucho el quedar bien, pero pues mientras sí saqueaban ahora sí que a sus pueblos, ¿no? Y hacían muchas obras públicas que eran hermosas, pero era para demostrar su poderío. También les comenté en la sesión pasada que eh, que a pesar de que es de la antigua Grecia y ya que tiene varios siglos esta forma, que sigue siendo un estilo muy imitado por hoteles, restaurantes, mansiones y demás. ¿Por qué? Porque estéticamente se ven muy bien sus edificaciones. ¿Y qué otro podemos recordar de manera breve? Les decía que sus dioses tenían forma de humanos. Ellos, cuando se hacían esculturas o pinturas, lo hacían ya con una antropomorfización, es decir, con figura de ser humano. También la parte de los Juegos Olímpicos era muy importante porque las esculturas, las pinturas y demás eran de sus héroes, pero en realidad los héroes eran los competidores de los Juegos Olímpicos, que pues ya les mencioné que ahora se hacen a nivel mundial, se hacen cada 4 años. Ok. Y nos quedamos en lo que viene siendo, bueno, en vasijas y demás. Les dije que en las pinturas redactaban algunos eventos históricos o de cuestiones de los Juegos Olímpicos. Y, pero pues habían representaciones de historias. Les ponía el ejemplo de las chicas estas que ahorita vamos a ver sus nombres, y que salían en Hércules, que muchas veces salían en vasijas porque en realidad servían para contar historias. Nos quedamos en la parte del teatro, que les comentaba que originalmente se hacían para Dionisio, que era el dios de la fertilidad, pero que fue evolucionando, se le fue haciendo a otros dioses, semidioses o inclusive a otros héroes. Pero también les comenté que hacía máscaras de barro, que pues, si las ven en las diapositivas se ven muy pesadas, pero tenían cierta forma para que en la boca se generara eco y se pudiesen escuchar, porque pues el teatro era la clásica concha y acústica, y pues no se iba a escuchar o sea,
se tenía que utilizar esta técnica para que se pudiesen escuchar. O incluso algunas obras eran en plena calle. O sea, hacían una puesta en escena y demás, hasta que ya luego fueron evolucionando un poquito más con esto. Les dije que tenían unas sandalias que se llamaban coturnos, que esto les daba mayor altura. Se utilizaba más que nada para personajes más importantes, para que se vieran más grandes. Que las ropas, el vestuario eran túnicas y dependía del color. Ok, vamos a pasar entonces a los demás subtemas que nos faltaron. La música en la antigua Grecia. La música de la antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, es decir, que casi todos lo practicaban en algún momento. En celebraciones, en funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante de baladas que presentaban los poemas épicos. Los poemas épicos, pues quizás también lo vieron en literatura 2, son poemas que narran historias de sus héroes. Y pues estaban acompañados de música, de algunos instrumentos que eran muy comunes en la antigua Grecia. Representaba, por tanto, un papel clave en la vida de los habitantes de la antigua Grecia, es decir, la música era sumamente fundamental para los griegos. Por su parte, la propia palabra música procede de la denominación de las musas, que eran las hijas de Zeus. En la película de Hércules, las musas son las que redactan las historias. Y según la mitología griega, inspiraban todas las actividades creativas e intelectuales de las personas por su belleza, porque era tanta su belleza que inspiraba a las personas para que se les escribieran sonetos y demás. Por eso es muy común que ya incluso de que eres mi musa, o sea, eres mi inspiración, todo, pero en realidad esto viene de la antigua Grecia. El nombre de las musas eran Clio, Euterpe, Talie, Melófene, Teriscófere, Erato, Polímene, Uranie y Calíope. De todas maneras, en la presentación están los nombres. Ok, la música en su sociedad, ya les dije, era sumamente importante. La función de la música en la sociedad de la antigua Grecia estaba de cierto modo vinculada también a la mitología. ¿Qué quiere decir esto? Varios de sus dioses tenían instrumentos y también en lo que vienen siendo sus historias épicas, algunas veces utilizaban sus instrumentos para defenderse o para defender a la gente. Anfión aprendió la música de Hermes y luego construyó Tebas usando una lira. Ahorita les voy a explicar qué es la lira, tengo acá la imagen y la explicación. Una lira de oro con la que podía colocar las piedras en su lugar con tan solo el sonido que emitían. Orfeo, el maestro de la música, tocaba su lira con tal maestría que podía hacer dormir a las bestias. Y el mito de la creación del orfismo mostraba la génesis a través de una narración en la que Rea tocaba un tambor, llamando la atención de los hombres sobre los oráculos de la diosa. Entonces, hasta en lo que viene siendo su mitología, la música era muy importante, o algunos dioses tenían algún instrumento musical y lo utilizaban. También encontramos a Hermes mostrando a Apolo su lira recién inventada con el caparazón de una tortuga. Acá pasa lo siguiente. Apolo en realidad era más romano, pero les recuerdo que Roma conquista Grecia y en algún punto pues empieza a haber una combinación rara, ¿no? Ok, los instrumentos musicales. La lira era un instrumento de cuerda pulsada en forma de ábaco.
que originalmente se construía o con una caja o podía ser con caparazones de tortuga, y en el que había unas 7 o más cuerdas afinadas para que hicieran sonar las notas de cada uno de los modos. O sea, era una especie de guitarra, o en sí era un instrumento de cuerdas. Acá tengo los dos ejemplos. Tengo el ejemplo de la lira, pero el siguiente tiene otro, el que está al lado se llama cítara. Ahorita lo explico. Esta es la lira, hecho de caparazón de tortuga. Esta es la cítara, ahorita la explico. La cítara es un instrumento parecido a la lira, aunque algo más complicado que la lira. Tiene un marco en la forma de la caja en la que las cuerdas se estiraban desde la cruceta hasta la caja de la resonancia ubicada a la parte baja. Ok, les voy a mostrar las imágenes y la diferencia. Las cuerdas se estiraban más. En cambio, si se dan cuenta, acá no se estira tanto lo que viene siendo en la lira. En la cítara sí, y son cuerdas un poquito más delgadas y pues tienen más cuerdas. El siguiente instrumento se llama aulos y era un instrumento muy parecido a un oboe, que es una especie de flauta, por así decirlo, doble, en el que ambos instrumentos de viento se tocaban al mismo tiempo. No hay tanta evidencia en la actualidad, pero dicen que el sonido es muy parecido a lo que viene siendo el clarinete, así como el que toca Calamardo en Bob Esponja. Es este instrumento. Tiene 2 boquillas y se tocaba al mismo tiempo. Su sonido es como el clarinete. Acá tenemos la flauta de pan. Quizás estemos familiarizados. Ahorita la explico. Miren bien la forma para que puedan entender la explicación. La flauta de pan, también conocido como siringa, era un instrumento musical antiguo que se basaba en el principio de la resonancia acústica en un tubo taponado. Consistía en una serie de tubos de longitud variable que se afinaba cortando los tubos a la longitud que sea. Regreso a la imagen. Con esta explicación lo que acabo de decir es que las flautas de pan, ahorita regreso, las flautas de pan eran estos tubos, pero si se dan cuenta son diferentes medidas. El que construía la flauta de pan tomaba la decisión de qué medidas iba a tener cada tubo, e incluso podían ser menos tubos o incluso podían ser hasta más tubos, pero adentro les iban llenando con algo para que hiciera diferentes sonidos, los taponeaban, por así decirlo. Entonces digamos que las flautas de pan pues tienen muchas variaciones por esta cuestión. También es un instrumento de viento, o sea, va soplando para los sonidos, pero tiene muchas variaciones por esta cuestión de que cada quien podía personalizar el suyo. Por eso podía tener muchos sonidos, muchas variaciones. Por tanto, las medidas, la cantidad que decidían utilizar y también qué tanto lo taponearan, ¿no? Ok, continuamos. Siguiente instrumento musical. El hidráulis. Instrumento de viento que se manejaba desde un teclado. Es el precursor actual al órgano tubular.
Si han visto alguna película o caricatura, es el órgano tubular, es el que tocas, pero que el piano es una especie de piano, pero en la parte de adelante o sea, bueno, sí se diría en la parte de adelante o frente a donde tú estás tocando, tienen tubos enormes y por ahí también entra el aire y hace los efectos, ¿no? Mejor, ese es el órgano tubular. Este hidráulico, obviamente el órgano tubular es un instrumento de unos siglos más recientes, pero pues en su momento tenían el hidráulis, que es lo más parecido, ¿no? Es como que un antecedente. Tal y como indica su nombre, es un instrumento que utilizaba agua, hidráulico, pues de hidrógeno, para mantener el flujo constante del aire a través de tubos. Pasaba agua a través de los tubos para dar el efecto en el sonido. Y más o menos tiene esta forma. Yo ahorita lo estoy mostrando de una manera breve, pero pues ya saben que de hecho la presentación ya se la subí, como ya subí el video anterior en el Classroom, ya debe estar la presentación porque la subí. Ok. Ahora bien, el siguiente tema sí se vincula, es arte en la antigua Roma. Esto me va a llevar así 5 minutos, 10 a lo mucho. Pasó lo siguiente. Se sigue vinculando con el arte de la antigua Grecia. Pero ¿qué pasó? Históricamente llega un punto en el que Roma no se estaba dedicando al arte, era lo que menos le preocupaba. Así que Roma se dedicó a conquistar territorios. Y si hacía arte era porque ponía a los artistas, los esclavizaba. Y de ahí pues ya los explotaba y sacaba ganancia, ¿no? Pero en sí comparan mucho el arte romano con el griego. Pero la realidad es que seguía siendo el arte griego que los romanos estaban explotando. Entonces es que las construcciones son muy parecidas, es que no sé qué. Sí, porque los esclavizaron, los conquistaron y los esclavizaron. Entonces, son pocas muestras de arte que tienen los romanos y muchas veces estas muestras de arte ni siquiera eran de ellos, eran de las civilizaciones que conquistaron y posiblemente ellos adaptaron algunas cuestiones. Nada más para que quede claro este aspecto. De todas maneras, ahorita les voy a ir explicando. A ver. Hasta cierto punto puede pensar que el arte en Roma es una imitación ampliada del arte griego. Por lo que ya les dije, los conquistaron y comenzaron la sobreexplotación de estos, ¿no? Pero el espíritu que animó a los artistas romanos es totalmente diferente de aquellos. Lo fueron adaptando. La Roma conquistadora y urbanista trató de unir el sentido estético griego, es decir, trataban que sus ciudades tuviesen las construcciones como los romanos porque estaban muy bonitas las construcciones. El carácter utilitario y funcional que sus obras requerían. Las construcciones, como también parte de Roma, una parte era conquista, otra parte también era politiquería, es decir, pura política en alguna parte. Muchos de los edificios que se hacían eran instancias de gobierno, por así decirlo. O sea, para hacer esta cosa de política. La fuerte organización y personalidad del Imperio Romano, el Imperio Romano estuvo a punto de conquistar casi toda Europa, exige un arte y una arquitectura que aúne el carácter funcional del propagandismo. ¿Qué es esto? Propaganda. ¿Qué pasaba? ¿Para qué servía la propaganda? Para la política. Para que sus líderes quedaran bien.
Entonces utilizaban el arte también para esto, como en la actualidad, como los políticos de actualidad que utilizan jingles, canciones comerciales, espectaculares. Pues digamos que los romanos también, porque se dedicaban una parte en la conquista y otra parte en la política interna. De esta forma nace un arte muy centralizado y unitario que abarca todo el imperio. ¿Qué quiere decir esto? Como están adoctrinando a la gente para que vean bien su política, el arte tenía que ser moldeado a estas necesidades políticas, a las necesidades de los líderes. Entonces no era tan libre el arte, era según a la conveniencia de los altos mandos. No solo en Roma, sino en mayor o menor medida a todas sus provincias, es decir, a sus ciudades y a sus ciudades conquistadas. ¿Por qué? Porque era para que ciudades conquistadas vieran bien la esclavitud que ellos estaban imponiendo, para que no se rebelaran, los tenían muy controlados, etcétera, etcétera. Entonces, la propaganda política servía para todo este control de la sociedad. Los romanos irrumpieron en la península ibérica en el año 218 a.C. y sobre todo a partir de la mitad del siglo II a.C. empezaron a crearse asentamientos estables. No tardó en generar una pronta e intensa romantización que duró más de 5 siglos y que ha dejado en nuestros suelos restos arqueológicos de primer orden. Por todo, como el Imperio Romano estuvo pues casi 5 siglos, entonces hay mucha evidencia de sus construcciones, incluso hasta su forma de hacer política. Acá en México se estudia derecho romano, porque a pesar de que fuera una sociedad esclavista, en materia de derecho pues también avanzaron mucho, porque se dedicaban mucho a la politiquería. Y entre las pocas cosas que podemos decir que sí eran propias de ellos, no plagiadas o combinadas, estaba el mosaico. Ahorita les voy a mostrar cómo es el mosaico. Las villas tardorromanas tuvieron frecuentemente sus suelos cubiertos por hermosos mosaicos, con figuras geométricas, con escenas de caza o de mitología o de sus líderes y demás. Los mosaicos son figuras hechos con figuras geométricas, pero principalmente hechas con cuadrados. Y las vas poniendo, son de diferentes colores hasta que le das la forma. Acá tenemos, si ustedes ya tienen la presentación, se van a dar y le hacen zoom, son puros cuadrados ordenados de diferente manera y pues son de diferentes colores. Eso es el mosaico. Hasta en la actualidad se sigue utilizando. Pues digamos que en las villas, que es como una hacienda, estaban decoradas. Cuando ibas a entrar a la casa que estaba en la villa, era muy común encontrarse con los mosaicos. Y les digo, hasta la fecha existe este tipo de obras. Algo muy importante de su arte, o lo que ellos veían como arte, era el Coliseo, el famosísimo Coliseo romano, que se utilizó durante casi los 500 años o los 5 siglos. Celebrándose los últimos juegos de la historia, o sea, la última vez que utilizaron el Coliseo fue en el siglo VI, ya después de Cristo. ¿Qué es lo que hacían mayormente ahí? El principal atractivo era la pelea de gladiadores. Eran peleas a muerte, porque los gladiadores en realidad eran esclavos y para sobrevivir un día más tenían que seguir peleando. Si acaso un gladiador iba ganando renombre, podía llegar el día en el que le concedieran su libertad, pero pues prácticamente estaban en contra de su voluntad. Los ponían a pelear con otros gladiadores o los ponían a pelear con bestias como por ejemplo leones y animales peligrosos. ¿Qué otras presentaciones se llevaban a cabo? Se llevaba la caza de animales ahí también para entretener. Había ejecuciones públicas de delincuentes o de traidores y demás. Se recreaban famosas batallas que hubiesen vivido los romanos.
se hacían obras de teatro de su mitología, y naumaquías, que prácticamente era peleas de barcos. Imagínense que era un capricho del César, que era su líder, este tipo de cosas. Eh, por lo general invitaban a la mayoría del pueblo. Los romanos tienen la frase de al pueblo pan y circo. Entonces esto era el entretenimiento. El mensaje era entretenlos y ellos no se van a quejar de nada, y darles pan mientras están comiendo y veían ejecuciones y demás, era su entretenimiento. Entonces los políticos podían hacer y deshacer como se les pegara su regalada gana. Ok, chicos, pues es todo por parte del arte griego, y pues vimos de una manera muy breve el romano, que ya les dije que pues principalmente se dedicaron a conquistar, y pues el arte es una combinación de sus colonias que conquistaron o adaptaciones. Entonces, chicos, sería todo por esta sesión. Estén al pendientes de la plataforma, por favor.